Sesión solemne, incorporación como miembro de honor de la Academia de Mérida del Dr. Rafael Cartay Angulo. Miércoles 8 de marzo de 2023. Agenda. 1. Apertura de la sesión solemne. 2. Palabras del Dr. Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. 3. Lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación del Dr. Rafael Cartay Angulo. 4. Discurso de incorporación del Dr. Rafael Cartay Angulo. 5. Discurso de respuesta a cargo del académico Dr. Álvaro Sandia Briceño, miembro de honor de la Academia de Mérida. 6. Juramentación del Dr. Rafael Cartay Angulo como miembro de honor. 7. Clausura de la sesión solemne. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, primer vicepresidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia de Mérida. Señores individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros, y miembros de honor. Doctor Álvaro Sandia Briceño, miembro de honor. Doctor Rafael Cartay Angulo, quien se incorpora esta tarde como miembro de honor. Familiares y amigos del doctor Rafael Cartay Angulo, señoras y señores. La Academia de Mérida es una corporación integrada por creadores y cultores de las ciencias, las humanidades, el arte y la cultura en general. De acuerdo a su normativa, ella se enriquece y se consolida permanentemente con la incorporación de hombres y mujeres que con su compromiso con el avance del conocimiento en las distintas áreas del quehacer humano, ofrecen sus mejores talentos para patentar con su trabajo el fin natural de esta corporación, cual es promover la actividad artística, el conocimiento y la investigación, así como impulsar y difundir las realizaciones en los distintos campos de la actividad del espíritu humano. Hoy, mediante esta sesión virtual, previa aprobación de la Asamblea de la Academia, llevamos a cabo el acto de incorporación y juramentación de un nuevo miembro de honor de esta Academia. Se trata del doctor Rafael Cartay Angulo, un barinés que desde su adolescencia ha estado ligado a Mérida, ciudad en la que desarrolló su muy amplia trayectoria profesional como economista, docente universitario y experto en gastronomía. Hoy, el doctor Cartay, que desde hace algunos años vive en Ecuador, nos presenta su discurso de incorporación rememorando su vida académica en Mérida, su relación con esta ciudad a la que estará unido para siempre y donde nos referirá los aspectos más resaltantes de su trabajo de incorporación que versa sobre la hallaca andina y que todos podremos disfrutar en extenso a través de su lectura en nuestro blog Academia de Mérida. Para dar respuesta al discurso de incorporación, la Academia ha designado al doctor Álvaro Sandia Briceño, miembro de honor, a quien le agradecemos altamente por aceptar este compromiso institucional. Finalmente, en nombre de la Junta Directiva y de todos los miembros de esta Academia, le damos la más cordial bienvenida al doctor Rafael Cartay Angulo, seguros todos de que su presencia entre nosotros contribuirá de manera muy importante para el logro de nuestros fines institucionales. Señoras y señores, muchas gracias.
La Academia de Mérida, en asamblea de individuos de número y miembros correspondientes estadales, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la Academia de Mérida y sus reglamentos, considerando que el doctor Rafael Cartay Angulo es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, 1966, magíster en Economía Agrícola del Colegio de Postgraduados Chapingo, México, 1968. Magíster en Economía del Desarrollo Agropecuario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la Organización de Estados Americanos, Turrialba, Costa Rica, 1969. Y doctor del tercer ciclo en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Sorbonne, Francia, 1976. Considerando que el doctor Rafael Cartay Angulo ha tenido altas responsabilidades en la Universidad de los Andes, tales como coordinador general del Consejo de Estudios de Posgrado, director de Cultura y Extensión, presidente de la Librería Universitaria, director del Centro de Investigaciones Agroalimentarias y editor fundador de la revista Agroalimentaria. Ha desarrollado una intensa actividad docente de investigación y extensión en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, de la que es profesor titular jubilado. También ha sido profesor invitado en la Universidad Politécnica de Madrid, España, University of Texas, Estados Unidos, Université de Laval, Canadá, Université de Toulouse, Le Miguel, Francia, Hotel Escuela de los Andes Venezolanos, Universidad Industrial de Santander, Colombia, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria, Ecuador, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, Ecuador, Universidad de San Martín de Porres, Perú, y Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Considerando que el doctor Rafael Cartay Angulo es autor o coautor de 67 libros, 36 de ellos como autor único y de 47 artículos de revistas arbitradas e indexadas. Ha sido asesor en programas de formación académica en el área de la gastronomía y del sector agroalimentario y ha recibido los siguientes honores: beca del programa Fulbright para investigación postdoctoral Estados Unidos, 1984. Premio Nacional de Nutrición, 1994. Premio Regional de Ciencia en el área de Historia, 2004. Premio al Mejor Libro en Ciencias Sociales, 2004. Premio Gourmand World Cookbook Award, Malasia, 2006 y París, 2013. Gran Tenedor de Oro de la Academia Venezolana de Gastronomía 2011, primer premio del concurso de ensayo gastronómico de la Academia Venezolana de Gastronomía 2012 y programa de promoción del investigador PPI nivel 4. Considerando que es deber de la Academia de Mérida reconocer los méritos académicos y otros de quienes como el doctor Rafael Cartay Angulo, con su labor docente y de investigación, sus aportes a la gastronomía, la cultura y las tradiciones, deja muy en alto a la Universidad de los Andes, a Mérida y al país. Acuerda. Primero, aprobar la incorporación del doctor Rafael Cartay Angulo como miembro de honor. Segundo, celebrar una sesión solemne de la Asamblea de Individuos de número y miembros correspondientes estadales de la Academia de Mérida para hacer pública la incorporación del doctor Rafael Cartay Angulo como miembro de honor. Tercero, entregar copia en pergamino del presente acuerdo al doctor Rafael Cartay Angulo. Cuarto, encargar a la Secretaría de Actas y Correspondencias de registrar el presente acuerdo en el libro de sesiones solemnes de la Academia de Mérida.
dado, firmado y sellado en Mérida, en el Salón de Sesiones de la Academia de Mérida, en la Casa de los Antiguos Gobernadores, a los 8 días del mes de marzo de 2023. Doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente. Doctora Cristi Rangel Guerrero, secretaria encargada de Actas y Correspondencia. Buenas tardes, doctor Luis Alfonso Sandia, presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia de Mérida, individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros, y miembros de honor de la Academia, doctor Álvaro Sandia Briceño, miembro de honor y responsable del discurso de respuesta, apreciada familia y amigos, señoras y señores. La vida está formada por una colección desordenada de impresiones fragmentarias que a veces uno recuerda de manera consciente o que en otras ocasiones quedan relegadas al olvido, hasta un momento en que, de una manera imprevista e inconsciente, la memoria se dispara y trae esos recuerdos de vuelta. Aquello que había sido aparentemente olvidado, pero que estaba almacenado, cubierto por una envoltura emotiva, surge con una vigorosa lucidez tan vivo como si estuviera ocurriendo en ese preciso instante. No obstante, con frecuencia la memoria es pícara y hace trampa, tergiversa lo recordado, le agrega hechos, los mutila, los recompone y reordena de una manera arbitraria, y no podemos hacer nada por contrariarla porque eso es lo que hay en nuestro recuerdo. Así sucede con esta clase de memoria que ahora nos ocupa, un tipo especial de memoria a largo plazo que se presenta en un modelo mental que el psicólogo estadounidense Erving Goffman llamó en la década de 1970 The Frame, o el encuadro en español, como si fuera un portarretrato, pero enmarca una práctica social en vez de un rostro. El encuadre es el modelo de interpretación de los hechos que permite que las personas perciban, clasifiquen, seleccionen e interpreten un suceso o una situación del entorno, pero lo hacen de acuerdo con sus maneras de pensar y actuar en el mundo, es decir, de acuerdo con su cultura. Ese marco de acción determina sus creencias y comportamientos y su manera de insertarse en el mundo. Esa condición definida por la aplicación del encuadre cultural se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es la de ver el mundo a través del lente de la gastronomía, es decir, imaginar el mundo por lo que se come y la manera de comerlo. El antropólogo estructuralista Claude Lévi-Strauss afirmó que el alimento es bueno para comer, pero también para pensar. El alimento juega así una triple función: acto para nutrir el cuerpo, curarlo y simbolizarlo, atribuyendo un significado a todo lo que hacemos. De allí la enorme potencia del alimento y de la alimentación como una forma idónea de representarse el mundo y de vivirlo. De esta manera, la memoria gastronómica actúa como un vehículo que permite viajar en el tiempo, recreando el pasado a través de las conexiones creadas por las impresiones sensoriales ligadas a la comida que tuvimos durante la infancia y la adolescencia. Esas improntas se inscribieron en nuestra memoria a largo plazo. La psicología lo llama el efecto priming, es decir, la facultad de generar memorias de manera involuntaria o inconsciente, interconectadas con contenidos percibidos anteriormente. En ese caso, estamos hablando de memoria gustativa. Aplicando esos conceptos a mi vida personal y a lo que me dedico, pienso con frecuencia que tengo varias memorias gastronómicas. La memoria gastronómica es una memoria a largo plazo que funciona de una manera inconsciente.
actúa como el vehículo cápsula que nos conecta con el pasado, un tiempo que ya no existe. Al probar un determinado tipo de alimento que ha sido almacenado junto con una emoción relevante, la memoria se activa y la persona que recuerda es trasladada de una manera involuntaria a la infancia o los inicios de la formación de su gusto alimentario. Para que funcione esa memoria relacionada con la tradición y con un territorio determinado, elementos que alimentan la identidad cultural, se necesita que la impresión o impronta que produce ese efecto esté estrechamente conectada en el origen por un sentimiento de emoción vivido intensamente por la persona que recuerda. La memoria de la que hablo ocurre dentro del marco de una sociedad y de una cultura, y más claramente la memoria gastronómica está estrechamente vinculada a un grupo cultural, a un tiempo, a un territorio y a una ocasión emotiva. Por eso pienso que al menos en mis primeros años, en mis primeros 20 años, construí 3 memorias gastronómicas. Las 2 más importantes se forjaron en Barinas y Mérida. La tercera, más breve, pero no menos intensa, corresponde a un periodo intermedio entre las 2 primeras memorias y sirve como elemento vinculante. Esa tercera memoria corresponde más bien a una memoria transicional que, aunque corta en el tiempo, me preparó emocionalmente para adaptarme a un fuerte cambio de ámbito, paisaje, sociedad y hábitos culinarios. Mi primera memoria gastronómica se desarrolló en mi ciudad natal, la ciudad de Barinas, una ciudad llanera ubicada en los altos llanos occidentales del país. Esa memoria da cuenta de mis primeros 16 años, bajo el cuidado de mis padres, mis tías y la influencia de mis amigos y de otras personas allegadas a mi familia. En esa larga etapa que cubrió mi infancia y el inicio de mi adolescencia y de la cual no me he separado nunca, se formó la estructura básica e inicial de mi gusto y de mi dieta alimentaria. La palabra dieta tiene un origen grecolatino, daiata, que significa régimen o modo de vida, y en un sentido más amplio, autogobierno. Mi segunda memoria gastronómica comenzó a gestarse a partir de 1957 con mi llegada a Mérida, una bella ciudad andina tan distinta a la mía, para continuar mis estudios de secundario. Ese año mis padres me enviaron, junto con mi hermano mayor, a culminar el ciclo de la educación media en Mérida. En Barinas solo se podía cursar hasta el tercer año. Para la mayoría de los jóvenes barineses era el final de su educación formal. No obstante, las familias que podían enviaban a sus hijos a continuar sus estudios de bachillerato en las ciudades de Barquisimeto, Valencia, Caracas o Mérida. Así, mi hermano y yo llegamos a Mérida bajo el cuidado del doctor Eulogio Angulo Gómez, el tío Yoyo, una de las personas más importantes de mi vida. Entre la primera memoria barinesa y la tercera memoria merideña, transcurrió una memoria transicional que dejó una impronta perdurable en mi vida, preparándome para la vida andina y para la segunda etapa de mi adolescencia. Esa memoria gastronómica intermedia se formó en Barinita, una pequeña ciudad del piedemonte llanero andino. En ese punto geográfico, el paisaje se despide de la tierra plana de la inmensidad del llano para adentrarse en el relieve montañoso de los Andes, como si se abriera una inmensa ventana en el aire. Un marco para otro paisaje y otra gente. Allí en la casa de mis primos, Mendoza Angulo, me quedé estacionado en mis recuerdos juveniles, como si se hubieran congelado mis gustos y escindido mi origen para contribuir a convertirme en una persona demediada, partida en 2 o en 3 partes mi identidad. No hay factores que expliquen esa poderosa influencia recibida a menos que uno recurra a la hermosura de los valses andinos, al frescor de la brisa mañanera que baja de la sierra, como dice la canción Mujer Bariniteña, o al afecto familiar y la fraternidad de los amigos y de los primos. Las noches de serenata,
las muchachas bonitas y la afición por la música me encantaron. Aún recuerdo, quizás con imágenes alteradas por el tiempo, las grandes y delgadas arepas que hacía la niña Cora, de largas y negras trenzas, los viajes en alegres grupos de amigos y familiares al serpenteante río, la frescura de las aguas cristalinas de los pozos del Raicero o de Parangulita o de Don Chón, las largas caminatas abriéndonos paso entre la espesura de los cafetales en flor, sorteando las piedras resbalosas, el baño en las suaves aguas frías, tan distinta a la de los ríos llaneros más calientes y caudalosos, la preparación en grupo del currunchote o currunchete o curruchete, el dulce caliente que llevaba papelón, dulces, huevos batidos, pan duro, queso blanco y ron. Andrés Eloy Blanco, el poeta de Venezuela en las uvas del tiempo, señaló que en el patio de su casa cumanesa había un parral. Debajo de ese parral había un estanque y que un baño en ese estanque sabía a Grecia. Bueno, a mí esos paseos bariniteños al río me sabían a gloria. La memoria merideña, aunque breve, solo 3 años, fue la más intensa y perdurable. Fue mi primera estancia merideña. Después, ya adulto, se formó otra memoria más intelectual que la primera. Mi tío Yoyo nos ubicó en la casa de una familia a la que aún recuerdo con gratitud y cariño. Allí también vivió después mi hermana Belki. La casa quedaba en la avenida 2, al lado de la plaza del Llano. Comíamos casi al lado en la casa de la señora Juanita, una señora de suaves modales, siempre sonriente y excelente cocinera. En ese tiempo, muchas casas de Mérida, de familias laboriosas y modestas, funcionaban como pensiones que ofrecían alojamiento, comida y lavado de ropa a los estudiantes. Estudié en el Liceo Libertador, un vetusto edificio con un gran patio central. Allí fue un estudiante de notas regulares y escasa aplicación, porque me distraía mucho. Nunca había conocido tal exceso de libertad fuera del control directo de mis padres, por lo que ese tiempo fue muy fructífero en mi formación mundana. Aprendí a jugar billar en los billares de la Avenida 2 y en el bar del Capi, contiguo a la Plaza Bolívar. Me embriagué por primera vez en mi vida con un anís barato en la Plaza del Espejo. Me enamoré perdidamente de una hermosa muchacha que vivía en una casa frente a la Plaza de Milla, que estudiaba también en el liceo y que ahora debe ser abuela. Después de clase yo la acompañaba a pie hasta su casa y luego me devolvía a la Plaza del Llano para almorzar en la pensión. Era una larga y ardua caminata diaria que solo podía ser motivada por un amor ferviente y casi de novela. Era un amor desinteresado y tan secreto que nunca tuve el valor de declararle mi enamoramiento a la elegida. En esa época también me inicié en la política. Guardo vivamente 2 recuerdos. El primero, sin imaginarme el riesgo que corría, distribuí propaganda clandestina en el liceo y en las protestas callejeras contra el dictador Marcos Pérez Jiménez en diciembre de 1957 y en los inicios de 1958. Sabía muy poco sobre el asunto, acompañando a mi compañero de pensión, Tito González Heredia, que era un líder nato. Tito vivía en Barinas, frente a mi casa, y estudiaba también en Mérida. Años más tarde lo reencontré en la UCB y estudiamos juntos economía. Un día, Tito, miembro de la guerrilla urbana, murió emboscado en las calles de Caracas. El segundo encuentro fue el inicio de mi amistad con Domingo Alberto Rangel, Dar, como le decían sus amigos, y Jurunga Muerto, los que lo odiaban. Era una relación muy desigual, en la que yo era el pequeño alumno admirador del maestro, y así siguió siendo hasta su muerte. En 1958 lo conocí dando un meeting en el Teatro César Rengifo de la Universidad de los Andes, y me deslumbró su clara inteligencia y su verbo encendido.
Era un joven tobareño, impetuoso, sabio y de un discurso incendiario. Por consejos de él me hice economista, una profesión de la que me alejé mucho tiempo después para hacerme historiador de la alimentación y de las mentalidades, lo que ahora intento ser. Gracias a su diligencia salió uno de mis primeros libros, Historia Económica de Venezuela, 1830-1900, en la editorial Badel. La Mérida en mi juventud era una ciudad con dos caras, como si estuviera mediada entre dos pasiones, una ciudad con vocación clerical, con muchas iglesias y un gran seminario. A la vez, era una ciudad inquieta, libre pensadora, que llevaba una universidad por dentro, como dicen que dijo Mariano Picón Salvo. La ciudad de mi adolescencia iba desde la vuelta de Lola, donde vendían pastelitos calientes para los viejos que no tienen dientes, como cantaba León Alfonso Pino, dulces abrillantados y confites, hasta el estadio Guillermo Soto Rosa, donde se jugaba fútbol todos los domingos, se vendían arepas y empanadas y empezaban los cañaverales. Antes estuvo allí el monumento de la India, conocido como la Aguadora, hasta que la escultura fue removida en aras de una discutible modernidad. Mérida era una hermosa ciudad emparentada con la placidez del alma, pequeña en extensión, caminable, de topografía alargada y estrecha, que se lucía con sus numerosas plazas. Escribiendo este discurso he caído en la cuenta de que mi vida merideña transcurrió siempre entre plazas, plazas arboladas, con altos árboles añosos, de los que colgaban largas barbas, ligeras, parásitas y casi mustias, que le daban un aspecto fantasmal. Había también iglesias por doquier, que eran para mí un oasis, donde me refugiaba para dar sosiego a mi alma atribulada por las malas notas, mis miedos y las ingratitudes del amor que angustiaban a aquel ser tímido y muy indeciso que era yo, apenas naciendo en la vida pública. En la ciudad había también muchos bares, un gran bar especial que ocupaba 4 piedras y más de una cuadra, panaderías por todas partes y vendedores de arepas y pastelitos para servir a una población estudiantil que andaba siempre contando los pocos cobres que recibía desde todos los rincones del país. Entonces, la mayoría de las familias venezolanas eran muy modestas económicamente y los padres de familia hacían un gran esfuerzo para enviar a sus hijos a estudiar a la universidad. Como casi no funcionaban los autobuses urbanos, uno tenía que recorrer la ciudad a pie de un extremo al otro, con la dificultad agregada de su relieve irregular. Era una ciudad muy larga, de unas pocas avenidas empinadas y numerosas calles, de calzadas delgadas y aceras estrechas. Recordaba a los cuadros de los pintores figurativos de principios del siglo XX, obsesionada por la perspectiva. Había grandes casas sólidas, rectas, hermosas, que pertenecían a los próceres merideños, como le decía un amigo mío. Decía próceres en juego. Me aclaró luego que algunos de ellos, como Gabriel Picón González o Tulio Febres Cordero, destacaron por su valentía, su amor a la ciudad, la austeridad de su vida privada, una ética no negociable y un fuerte sentido del compromiso ciudadano y del sacrificio personal. El compromiso que ellos nos enseñaron y que debemos ejercitar para denunciar el deterioro que amenaza a la Biblioteca Tulio Febres Cordero, patrimonio cultural de nuestra nación. Esa ciudad en la que viví se fue volviendo poco a poco una ciudad de todos, democrática, al ritmo del impulso de una universidad que crecía, se modernizaba y se fue convirtiendo en la fábrica de sueños de muchas generaciones de venezolanos. Era la mamá Ula, dicho sin ironía y con un profundo agradecimiento. Una mamá que paría venezolanos para el futuro, como dijo un profesional agradecido en un libro de memoria de Caterín García y Víctor Plaza.
La ULA recibía y amparaba estudiantes de cualquier región de Venezuela y de todos los estratos sociales y les otorgaba títulos profesionales para que sirvieran a un país que una vez fue de todos. Mérida era entonces una ciudad tranquila, bucólica, vivible, encantadora. Ninguna otra en el país contaba con una vista panorámica más hermosa que ella. Desde la calle uno veía la Sierra de Mérida con un emblemático Pico Bolívar coronada de nieve. Salvo Caracas, con su imponente Cerro del Ávila, podría comparárselo. Me gusta recordar a Mérida. Ahora sonrío pensando en un original transporte escolar que allí vi. Era una señora que llevaba y traía de la escuela a los niños, caminando en fila, ella a la cabeza, por el medio de la calle. Pero vuelvo a aquel joven que fui. Nadie me llamaba por mi nombre en el Liceo Libertador. Era simplemente el llanero o el barinés a secas. Quizás era el único liceísta que siempre tenía frío. Me ponía 2 pares de media para tratar de amortiguarlo infructuosamente y aprendí a fumarlo para apenas tolerarlo. Era un estudiante regular que jugaba de todo, sin destacar en nada, y menos fútbol, porque era un llanero que se asfixiaba en la montaña. Llegó el momento de la partida. Tenía casi 20 años. Me fui de Mérida durante un tiempo. Todos crecimos. Cuando volví, muchos años después, aún tenía el cabello rojo, pero se había producido un cambio cualitativo en mi condición humana. Regresé como profesor de la ULA. Había estudiado un largo tiempo en el extranjero. Estaba casado y tenía un hijo caraqueño. Volví a ver a los conocidos de antes y los saludaba con afecto, en especial a mis condiscípulos del liceo, pero casi nadie me reconocía, a pesar de que yo era y seguía siendo un tipo inconfundible, flaco, medio feo, de nariz ancha, con la cara alargada como un cuchillo y el pelo rojo. La ciudad había crecido también, había muchos estudiantes venidos de todas partes del país, había muchas discotecas, muchos bares, algunos restaurantes, ventas ambulantes de comida por doquier, varias librerías. Qué hermosa ciudad era aquella a la que yo regresaba. Algo, sin embargo, había pasado conmigo. Mis amigos eran de afuera, iba a las cumpleaños de la familia de mis amigos de afuera. Mis estudiantes eran mayormente de afuera y participaba de las conversaciones de café con mis amigos de afuera. Lo diré con franqueza, era feliz en aquella ciudad en la que vivía, pero a la que nunca logré descubrirle su verdadera esencia. Ahora sé más sobre aquella ciudad, a pesar de que la ha afiado y entristecido la mala política. Mis amigos que aún la viven me cuentan que sigue siendo un espacio fértil para perseguir aquel sentido de vida que soñábamos todos. Ahora, estando lejos, caí en la cuenta de que Mérida ha sido para mí una suerte de no lugar, un lugar que poblé solo en la superficie donde estaba sin estar, una ciudad a la que estoy atado por unos lazos o hilos casi invisibles, provisionales y frágiles. Otro paisaje ese entrevisto a través del paisaje de esta ciudad, envuelto por una bruma liviana. Allí se levanta mi casa, construida en un espacio amado, en un paisaje querido. Allí se respira un aire que alimentó mi búsqueda de ser y está la gente con la cual compartía esa materia insustancial, pero vital. Descubrí que Mérida había sido esa madre que ahora tanto añoro. En su regazo quisiera refugiarme antes de que se imponga esa inmensa oscuridad de la cual no se retorna nunca y que nos espera a todos. Tuve que ir descifrando poco a poco a esa Mérida en la que he vivido, alando el hilo del recuerdo hasta llegar al ovillo del origen para intentar encontrarme a mí mismo, como un hilo de Ariadna, hasta darme cuenta de que en mi primera estadía merideña, aquella de 1957 a 1960, me comporté como uno de esos personajes solitarios y retorcidos que habitaban en las novelas tristes de Hermann Hesse. Los estudiantes que veníamos de afuera comíamos en las pensiones,
casas de familia que ofrecía el servicio de alimentación por un módico pago mensual. La comida era casera, sin muchas variaciones y pretensiones, aunque era sabrosa y servida en cantidades abundantes. Rara vez comíamos en la calle, salvo en la parte superior del mercado principal en los días de fiesta. No sobraba la plata, ni había muchos restaurantes a precios accesibles, cónsonos con el modesto presupuesto estudiantil que teníamos. Después, cuando ya conocía mejor la ciudad, comencé a comer en el comedor popular, un comedero democrático situado cerca de la Plaza Bolívar, camino al cementerio. La comida era balanceada, saludable y de muy bajo precio, aunque no siempre era muy sabrosa, pero resolvía. La angustia llegaba los fines de semana cuando no ofrecía servicio al público. A veces, pocas veces, cuando nos llegaba el giro enviado por los padres, comíamos en el Bimbo, un restaurante italiano de precio accesible y buena comida, y en la Paellera, en la avenida 5 de Carlos Simón, o en la Bella Capri, en la calle Lazo, o en el Café Sol y Sombra, frente a la Plaza Bolívar, y en otro restaurante, la Arepera Chipén, de José Fernández, frecuentado por los estudiantes del Colegio San José de los jesuitas, que se creían superiores a los del Liceo Libertador. Los del San José, prepotentes y émulos del rebelde sin causa Jane Dean, salían de su internado los domingos con sus maravillosas pintas a deslumbrar a las muchachas bonitas que salían de la misa dominguera. Los estudiantes universitarios eran como una clase aparte de nosotros. Comían en el comedor universitario al cual yo no tenía acceso. De todas maneras, hay que distinguir entre la comida cotidiana y la comida de los domingos, festiva y celebratoria. La comida de todos los días era la que se comía en las pensiones de Mérida. En el desayuno, avena cocida, arepa, queso rallado y huevo frito. En el almuerzo, la infaltable sopa de arveja o de papa, o la pica, la carne frita, el pollo en salsa, el arroz con pollo, el arroz con huevo y otras preparaciones parecidas. Era una comida rutinaria, sabrosa y restauradora. La complementaba con los alimentos que me enviaba mi madre desde Barinas, las empanadas de dulce, de topocho de la tía Virginia, las roscas, el pan dulce, las acemas, las catalinas y los potecitos de leche condensada. Yo viajaba con una cierta frecuencia a Barinas, a la casa familiar a la que volvía durante los largos fines de semana y las vacaciones escolares. Allí disfrutaba de una comida familiar que reproducía la sazón y el afecto de mi madre. Esa forma de cocinar fue heredado por mis hermanas, en especial por Belki, que han mantenido vivo el recuerdo culinario de nuestra madre. En mi casa, la Navidad era una inmensa mesa compartida, una mesa que representaba para mí una cierta idea de la felicidad. La reina de la Navidad en todo el país era la yaca desde los inicios del siglo XX, una preparación tradicional que encerraba una gran carga simbólica. Ella era la fiesta misma, la alegría, el espíritu transfigurado en delicia que guardaba cada abrazo solidario. Consumida durante cualquier fin de semana, en cualquier mes del año, la yaca se abrió paso luego entre las celebraciones religiosas y se emparentó con las misas de aguinaldo, los paseos campestres, las congregaciones de la plaza pública y la visita a los pesebres. Había alguna diferencia entre las hallacas preparadas en las diferentes regiones de Venezuela. La hallaca andina, en especial la merideña, se maridó con el vino tinto generoso gracias a la inmigración italiana procedente mayormente de la isla de Elba, que puso música a la fiesta y popularizó el uso de los grandes vinos italianos para preparar el plato y consumirlo. Desde temprano, la hallaca andina empezó a diferenciarse de las otras por emplear carnes crudas, picadas y aliñadas, y por la adición de garbanzos cocidos y tomate en el guiso, lo que aumentaba el tiempo de cocción final, necesitando de un cocimiento prolongado para terminarla, al contrario de las otras, que requerían apenas de una media hora para calentarla. Insertarme en la sociedad merideña
Fue una aventura para mí. Medio siglo después descubro que fui el partícipe de una intrincada trama antropológica que no comprendía y que era una especie de identidad reconocida que confirmó y conformó luego una subcultura etiquetable como el de la gente de la ULA, un lugar singular que funcionaba como una pequeña república oculta en la montaña, en que la gente iba a misa, jugaba fútbol, daba serenata, le gustaba la música y el teatro y frecuentaba café y librería. Esa republiquita en la que viví, que se alimentaba del presupuesto público y de las remesas estudiantiles, estaba contenida en una bella ciudad de muchos rostros, donde la cortesía era el pan de cada día. Allí, en su caótico mercado principal, llegaban los campesinos parameros hablando una lengua cortés llena de busté, alas, diminutivo y otras expresiones. A esos personajes de rostro cincelado por la crudeza de la brisa inclemente del páramo, Picón Sala, el gran ensayista y más universal de los nuestros, le dedicó varias páginas cargadas de afecto. Destacaban también en las ciudades algunas familias merideñas que habían sobrevivido desde la colonia. Eran dueños de grandes haciendas de caña y de café. Esas haciendas dieron paso a bellas urbanizaciones y avenidas de la ciudad que crecía rápidamente y se extendía más allá de los límites de la meseta. La Mérida que yo sentía más cercana y en la que me desenvolvía en mis intercambios sociales y académico, cada día era la ciudad de los estudiantes y de los profesores de la ULA, que como yo provenían de muchas partes del país. La gente de la ULA conformaba así una especie de subcultura que se interconectaba con los otros ámbitos de la vida ciudadana merideña. Todos esos elementos fueron construyendo con nuestra presencia y ausencia, anhelos, triunfos y fracasos, una ciudad, esa ciudad que tanto amamos, propios y extraños, y en la que nos reconocemos y que vive permanentemente en nuestra memoria, por lejos que estemos, y a la que hemos aprendido a querer con sus virtudes y defectos, como si fuera una amorosa madre ciudadana. Esa ciudad ha cambiado. De aquella amable aldea, ciudad, universidad a la que yo llegué, queda poca cosa. La ULA creció, se hizo grande, se llenó de estudiantes, facultades, profesores y de mérito en unas pocas décadas. Esa institución, que era una especie de gran liceo en 1958, cuando llegó la democracia, siguió expandiéndose por fuera y por dentro y se transformó en un polo notable de ciencia, arte y humanidades del país. Allí confluyeron el merideño ilustrado de adentro con el merideño ilustrado de afuera, es decir, con aquel que venía de más allá de la Bonilla o de la Vuelta de Lola, como los tobareños o los parameros. Ese era el nexo, no muy fuerte, pero era el nexo inicial que luego fue ampliado y reforzado en algunos casos por las alianzas matrimoniales y de afecto que se produjeron entre las dos sociedades al calor de enriquecedor de las culturas regionales que confluyeron en la ciudad. Sin olvidar el esfuerzo modernizador de la universidad, promovido por el rector Pedro Rincón Gutiérrez, tan cercano y accesible a todos que la gente conocía como Perucho, pero al que el uso y distribución patriarcal del poder lo alejaba a veces de su esencia. Perucho fue el ariete que en nombre de la universidad, con su proceder disruptivo, violentó las normas de convivencia social de aquella sociedad conservadora y enclaustrada en lo que fue en sus inicios seminarista la Universidad de los Andes, y que estaba empezando a fracturar el molde de lo clerical y el ámbito crítico de las sociedades casi secretos que se regodeaban en el discurso. En ese árbol añoso y de fuertes raíces que fue Mérida, se desarrolló el injerto que fue la universidad, que abrió sus ramas nuevas a los asuntos de la ciencia y las humanidades con ímpetu y celosa dedicación. Esa fue la Mérida en la que yo estuve
en la que mi vida transcurrió. Una ciudad cambiante que era la sede de un cambio permanente en las ideas, estimulado por la llegada de profesores extranjeros, especialmente de las universidades del Cono Sur, que arrojados por las dictaduras represoras nos trajeron aires y rostros nuevos, como si estuviéramos viviendo dentro de los libros de Claude Lévi-Strauss, metidos en las cosas y en los conflictos relacionados con el parentesco y la búsqueda de trascendencia de una cultura. A ese mar transitada por la idea de una suerte de modernidad líquida, una alarma, una modernidad líquida a los Zygmunt Bauman. A ese marco y a esa cultura, a esa subcultura pertenecí, atado, alados por lazos tejidos por el espíritu. He vivido, pues, por más de 50 años dentro de esa burbuja social. Allí tuve el privilegio de contar con amigos muy queridos. Algunos ya no están, se han muerto o han emigrado del país. Otros, muchos otros, aún viven allí, guardianes de la casa amada, y tengo unas ganas inmensas de abrazarlos y conversar con ellos. Mérida era para mí, y aún sigue siendo, la ciudad donde habitaba la calidez humana, donde estaban los amigos con los que compartía, la ciudad donde construí un espacio fértil para crecer en la amistad, una ciudad imaginada e inolvidable que contenía en su seno a una universidad entrañable y vivamente interesada por el mundo de las ideas, a ambas, ciudad y universidad, y a la gente que las habitaba. Las quise y serví con toda la pasión que pude, y su recuerdo va conmigo siempre, aún en los momentos más inesperados y en las cosas más sencillas. La Mérida de ahora, maltratada, no dista mucho de aquella ciudad campechana y lenta de la que provimos. Una ciudad donde aún doblan las campanas por lo que perdimos, desprovista de la eficiencia de sus servicios básicos y en la que parece haberse roto el mecanismo esencial que la animaba, aunque todavía perdure, sin embargo, parte de su encanto original, de su paisaje y de la calidez de la gente generosa y solidaria de aquella aldea acogedora que había sido. La ciudad de ahora está agobiada por un interminable rosario de carencia en la que la ha convertido el descuido, el desamor y la incompetencia de los gobernantes. Hasta hace relativamente poco tiempo la gente disfrutaba de su ciudad y nos encontrábamos en las calles, en los mercados, en las grandes panaderías, en los cafés, en las librerías, para hablar con los amigos sobre las cosas más disparatadas y profundas, y la vida en familia de todos nosotros era más llevadera. Ese era el camino, nuestro camino, mientras nos acercábamos a Ítaca, hasta que llegó la plaga devastadora de los nuevos caudillos, un cruel e insensible Atila del siglo XXI que arrasa y empobrece todo lo que encuentra a su paso. Ítaca se ha desfigurado y se empobreció el camino. Todo aquello que recordamos con alegría se ha desvanecido. No existe ya o se ha afiado. Y la ciudad, su universidad, se han ido desfigurando, transformando, vaciándose, hasta convertirse en un lugar de presencias mustias, desfallecientes y tristes, aunque siga ahí algo de su belleza y coraje, y de su energía creadora que no muere, y de la memoria agradecida sigue evocándola, como era tan bella en sus mejores tiempos. Siento al recordarla ahora con pesar que hay en mí una parte que sufre por aquella Mérida que amo y para la cual no encuentro ningún bálsamo que logre calmar la inmensa tristeza que cargo por dentro. Muchas gracias. Doctor Luis Andia Rondón, presidente de la Academia de Mérida y demás integrantes de la Junta Directiva. Colegas académicos, doctor Rafael Cartay Ramírez, familiares del nuevo académico, invitados especiales, señoras y señores. Nunca me imaginé, en los años en que he estado vinculado a la Academia de Mérida, primero como invitado a los actos y sesiones en las presidencias de los doctores
Rafael Solórzano y Mario Spinetti Berti. Luego como presidente de la Fundación Academia de Mérida y ahora como miembro de honor, que me correspondería la singular tarea de dar respuesta a un discurso en un acto de incorporación de uno de sus miembros, y que sería precisamente para recibir al doctor Rafael Cartay como miembro de honor de esta academia, quien ha presentado para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias de esta institución un recuento de sus vivencias de joven recién llegado desde su natal Barinas al culminar su estudio de bachillerato en el Liceo Libertador de nuestra ciudad y su posterior ingreso en la Facultad de Economía de nuestra alma mater hasta graduarse de economista. Cuando me dispuse a cumplir el cometido impuesto por la Junta Directiva de esta institución, pensé en tratar un tema relacionado con la gastronomía, pero no siendo un experto en la materia, como es mi caso. Responder a un erudito en tales asuntos como es a quien hoy recibimos no es tarea fácil. Del extenso currículo del doctor Cartay podemos destacar su formación académica, sus actividades universitarias, los premios y reconocimientos recibidos, pero fundamentalmente debo mencionar los 56 libros publicados como autor o coautor, a los cuales hay que agregar los libros terminados y aún no publicados, los libros en proceso, además de 45 artículos arbitrados e indexados. Entre los premios y reconocimientos recibidos por el doctor Cartay en su tarea de investigador y escritor de temas sobre gastronomía, sobresale el Premio Nacional de Nutrición 1994, el Premio Gurmangur Award de 2006 con el mejor diccionario de cocina en Kuala Lumpur, Malasia, el Gran Tenedor de Oro de la Academia Venezolana de Gastronomía en 2011, el primer premio del primer concurso de ensayo gastronómico de la Academia Venezolana de Gastronomía en el 2012, el Premio Gurmangur Award del 2013 con el libro Mango Verde, Maduro Pintón, en cuya redacción participó como coautor, pero además hay que destacar que es miembro de la Asociación Venezolana Gastronómica y miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía. Ante este caudal de libros y artículos, premios recibidos y su membresía como miembro de Academias Venezolanas de Gastronomía, el tema gastronómico no estaba al alcance de quien les habla, que no ha pasado de ser un aficionado a la buena mesa, a sentarse a manteles, como decía el recordado padre Exio Rojo Paredes, y a catar tal o cual vino, que en palabras de Pablo Neruda, son vinos que lloran o ríen acompasándote a tu alma, vinos con insignias antiguas, cubiertas de gloria, o vinos sencillos de la pradera, vinos sin nombre. La imposibilidad de tratar a fondo y con sapiencia el tema culinario me hizo evocar a nuestro poeta Andrés Eloy Blanco, porque me siento como el niño pobre ante el juguete caro. El doctor Rafael Cartay, en su discurso de incorporación a la Academia de Mérida, hace un hermoso recuento de sus vivencias de la ciudad en que vivió en sus tiempos de estudiante, apenas llegado de su tierra barinesa. Era una Mérida indudablemente distinta a la actual, pequeña en extensión y que tenía universidad, arzobispo, 8 plazas dedicadas a próceres de la independencia, 10 iglesias, un cementerio y un mercado, gente amable y trabajadora, duendes, escritores, poetas y músicos serenateros. Cuando la obra académica inició su viaje desde Barinas para vecindarse en nuestra ciudad, se detuvo en Barinitas, donde se dejan atrás los llanos y se inician las estribaciones andinas, y recorrió por el polvoriento ramal de la carretera trasandina, construida por el general Juan Vicente Gómez e inaugurada en el año 1925, los pueblos de la Mitisús, Santo Domingo, El Vago, Apartaderos, San Rafael de Mucuchíes, Mucurubá, Escagüey, Cacuta y Tabay. Y cuando ya se divisa la ciudad, y en la curva que pasado el precipicio que se ahonda en el Mocujún y frente a la Capilla del Carmen, el chofer y los pasajeros agradecían a la Virgen protectora de los viajeros que los hubiera traído con bien y sin percance alguno. Poco antes del puente sobre el río Mocujún se podían ver las instalaciones de la planta de la Luz Picón, una de las dos que surtía de electricidad a Mérida. La otra era la Luz Parra, ubicada en la esquina donde fue construido el edificio Torre de los Andes. Al llegar a la Vuelta del Ola, se bajaba por la hollada de Milla y era la Cruz Verde, frente al actual Hotel Prado Río, el símbolo de Mérida que le da la bienvenida a los visitantes. Era todavía una ciudad donde estiraban su pereza 8 calles longitudinales y 23 transversales, como en signos de Mérida, lo dice Emilio Menotti Espósito. Si la Cruz Verde era el límite de la ciudad por el norte, la Plaza de Glorias Patrias, con sus monumentos en honor al general Páez,
y el general Campo Elías, era el límite de la ciudad por el sur. Era una ciudad con apenas unas decenas de miles de habitantes y que cabía en la estrecha meseta circundada y guarnecida por los ríos Chama, Mucujún, Albarregas y Milla. Esa es la ciudad que Rafael Cartay conoció al llegar de su tierra natal para cursar estudios primero en el Liceo Libertador y luego en la Universidad de los Andes. Cartay se refiere con nostalgia a esa ciudad que hoy va desapareciendo para quedarse en las brumas del recuerdo. Hace referencia a los pocos sitios de diversión que existían, de la novia platónica que le acompañaba hasta su casa de la Plaza de Milla para regresar caminando a la pensión donde vivía en las cercanías de la Plaza del Llano y que tenía una cocina criolla y sencilla, pero suficiente para calmar el apetito del adolescente que pronto se haría hombre. Recuerda las incursiones al comedor popular, donde por un módico precio se podía almorzar, y allí acudían estudiantes, trabajadores y oficinistas de las cercanías que en una paciente espera de su turno para sentarse en las modestas mesas donde se compartían las sillas con quienes hubieran llegado con anterioridad o se incorporaban luego. Rafael Cartay nos hace en su discurso un adelante de lo que serán posteriormente sus memorias, que desde ya esperamos con el anhelo de que hemos sido sus consecuentes amigos y lectores. No puedo responder los recuerdos de la Mérida de los tiempos de estudiante y de luego novel profesor de Rafael Cartay, con otro recuento de lo que fue la Mérida que yo viví, porque creo que sería redundante. Mucho de lo que disfrutó y también sufrió en esa ciudad, también la disfruté y sufrí yo, y también la añoro, porque ha cambiado en lo físico y espiritual. Ya no podemos ver en nuestras mañanas las nieves de los picos, ahora son ocasionales, y hasta el clima que nos obligaba a utilizar abrigos y chaquetas, hoy nos permite vestir ropa liviana. Todo es diferente y esta variación no siempre ha sido para mejorar nuestra manera de vivir. Pero al revisar la extensa obra escrita por el nuevo académico, me he conseguido con un libro de su autoría que leí con el interés de siempre y que se titula La Hallaca en Venezuela y que editó la Fundación Bigot. Creo que es oportuna la relectura de este libro para que al recibir al doctor Rafael Cartay como miembro de honor de la Academia de Mérida, haga memoria de lo que para los muchachos de mi tiempo significaron dos tradiciones arraigadas en nuestra Mérida de siempre, los pesebres y las hallacas. Haciendo un repaso del libro del doctor Cartay, vemos cómo se remonta a los orígenes de la hallaca y su lenta evolución desde el siglo XIX hasta llegar a convertirse en el plato más emblemático de la cocina venezolana. Se refiere a los primeros registros que se ubican en Coro en 1538 y en Barquisimeto en 1568, para luego ser una preparación imprescindible en la Navidad venezolana, como lo señalan estudios de Aníbal Lisandro de Alvarado en 1953 y de Ramón David de León en 1954. En su recuento histórico nos habla del pabellón criollo y del pan de jamón nacido en Caracas en 1905 en la Padenera Ramela, que por cierto solo vino a conocerse en Mérida pasada la media centuria del siglo pasado. En cuanto a la aparición de las hallacas andinas, la tachirense, la trujillana y la merideña, hace referencia a noticias de prensa en San Cristóbal, en el diario Horizontes en 1903 y aún más atrás en la Lira de Trujillo en 1896. En Mérida hay un poema anónimo publicado en el periódico La Avispa en 1878. Al historiar la hallaca de Mérida nos habla de los tradicionales pesebres y de las misas decembrinas y del intercambio de regalos entre las familias amigas. Luego de leer detenidamente el trabajo presentado por quien hoy se recibe como miembro de honor de esta academia, me ha parecido pertinente recordar las fiestas navideñas que disfrutamos en nuestras mocedades, porque cada uno de los asistentes a este acto tiene un especial recuerdo de las hallacas de nuestras casas, de quienes las hacían y del modo de prepararlas. Germán Briceño Ferrini, en el prólogo a la edición de la Asamblea Legislativa del Estado de Mérida, de Viaje al Amanecer, Nieves de Antaño, en homenaje a don Mariano Picón Salas en los 423 años de la ciudad de Mérida, escribe a propósito de Picón Salas lo siguiente, cito: don Mariano vivió siempre perseguido por los fantasmas merideños de los que quiso liberarse escribiendo Viaje al Amanecer, mas falló en su intento, pues los fantasmas siguieron contumaces tras sus pesquisas, y como una familia alucinada en sus nochebuenas de allá lejos, según lo confiesa en Nieves de Antaño. Fin de la cita. Y así Mariano Picón Salas, en su hermosa añoranza de su Mérida natal,
recogida en Viaje al Amanecer, se refiere a las fiestas navideñas de la siguiente manera. Pero ya al alba boreal de diciembre, la Sierra Nevada de Mérida parece estrenar una luz nueva. Despeja y azula el cielo para que en él revoloteen las más tornasoladas mariposas del tiempo seco. Una promesa pascual ya se advertía en la campanita madrugadora que llama a misa de aguinaldo. En la claridad de aquellas mañanas, en los perfumados manojes de Incinillo y Díctamo Real, que para adornar los pesebres bajan los campesinos de los páramos. Se escoge la fina paja sobre la cual debe tenderse el niño Dios, los helechos y los muscos que refrescarán su gruta. Se muestra ya la labor de extraordinaria e inconfundible merideña de los artífices del anime. En sus livianos muñecos, la historia sagrada se trasladó al paisaje humano y geográfico de Mérida. Sobre caballitos de paso, por caminitos de cuesta, espolvoreados de mica, van los Reyes Magos envueltos en sus chamarretas montañesas, con un sombrero pelo guama y escribiendo uno de aquellos machetes rabo de gallo tan famosos en las guerras civiles de Venezuela. En otro rincón del pesebre, el rey Herodes se entrega casi jovialmente a la tarea de degollar inocentes. Distinguimos entre la minúscula multitud de jinetes peatones esculpidos en anime con tubo de ejido que llevan al mercado sus cántaros de greda, indios de lagunillas que arrastran sus esteras, pastores de mocuchíes con su tropilla de ovejas. Ahora pasemos a los recuerdos de don Mariano, a los recuerdos nuestros. Desde muy niño rememoro dos rituales en la casa de mis abuelos Hilarión y María, en la que viví desde que apenas tenía meses de nacido: el pesebre y las hallacas. Para hacer el pesebre, y antes que se iniciara la recogida de troncos para moldear las montañas que le harían forma, y que se cubrían con papeles de diferentes colores, a las cuales se le rociaría mica, polvo brillantado para avivarlas, se tiene la provisión a comienzos de noviembre de sembrar en potes a los cuales se les había colocado tierra, lo que llamábamos almácigos, y que consistía en sembrar arvejas, frijoles y cualquier otro grano que creciera rápidamente y en cuestión de semanas, pero con ello se rodearía el pesebre para darle un tinte de verdor. Hacer el pesebre involucraba a los jóvenes de la familia, particularmente las tías Lilia, Celina, Maruja y Nancy, con el refuerzo que significaba mis primos mayores, Román Eduardo y Gilberto, y de Germán Enrique, casi de mi misma edad. Se le colocaban en el portal a San José y a la Virgen, la mula y el buey, se guindaba en un ganchito al ángel de la Anunciación y se dejaba el espacio con algunas pajas para el niño Jesús, que solo se colocaría el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Había pastores y ovejas en un tiempo de anime y luego de cerámica española, algunas casas y tal vez un puente que cruzaba un inexistente río. Musgo comprado en el mercado sin las restricciones ambientalistas de hoy y barbepalo de alguna hacienda cercana complementaban el pesebre. Los Reyes Magos iniciaban su viaje lo más lejano posible del portal y cada día, hasta el 6 de enero, avanzaban poco a poco en su largo peregrinar hasta la gruta de Belén, donde entregarían sus regalos de oro, incienso y milla al recién nacido. El pesebre debía estar listo para los primeros días de diciembre. Además de los almácigos, se colocaban algunos materos pequeños con plantas de hojas verdes. A partir del 16 y al culminar el rezo del Santo Rosario, se daba inicio a la novena del Niño Jesús, que iba a terminar precisamente el día 24 al comienzo de la noche. La emoción de los niños era grande porque esperábamos a la llegada del Niño Jesús con sus regalos. Esa noche nos acostábamos no después de las 9, porque teníamos que estar bien dormidos para cuando llegara. Antes le habíamos escrito al Niño Jesús pidiendo los regalos que aspirábamos. Esas cartas siempre empezaban por decirle que nos habíamos portado muy bien y que en recompensa de nuestro buen comportamiento esperábamos que nos trajera tal o cual regalo. No siempre cumplía el Niño Jesús porque alguna vez no le alcanzaba la plata y otras veces porque lo solicitado no se conseguía en el comercio local. Pero claro, estos eran secretos entre el Niño Jesús y los papás que les habían entregado las cartas. La emoción de abrir los regalos era enorme. Lo recuerdo vívidamente cuando lo hice de niño y cuando vi a mis hijos disfrutarlo. Por eso ser niño es una vivencia tan grande que por muchos años que vivamos jamás podremos olvidarla. Y decimos con el poeta Miguel Hernández: pues siempre fundidos en el Hijo quedamos,
fundidos como anhelan nuestras ansias voraces. En un ramo de tiempo, de sangre los dos ramos, en unas de caricia, de pelo los dos haces. Y también nos acercamos a esa edad con nuestro poeta Antonio Spinetti Dini en su romance de la luna llena. Dejad que ría la niña con esa risa de luna, dejad que la niña alce sus manos como la espuma. Las churas, las hallacas empezaban por encargar las hojas a nuestra hacienda Quisná en Chiguará. Muchos diciembres, cuando pasaba allá algunos días de vacaciones, después de haber salido de clases en el Colegio San José, vi cómo los obreros asaban en el patio de café las hojas cortadas en el cambural de San Miguel, en toscos fogones armados con leña seca de árboles de la finca. Luego les quitaban las venas y las acomodaban en paquetes envueltos con tiras de hojas de los mismos platanales que habían sido puestas a secar previamente. Los tíos Gustavo y Tera, que viven en Chiguará, pasaban los días decembrinos con nosotros. La tía Tera o Terita, diminutivo de Teresa, tenía 3 especialidades culinarias: los huevos chimbos, la carne fría y las inolvidables hallacas, a las cuales se dedicaba apenas había pisado el zaguán de nuestra casa, con su característico afán de que estuvieran listos todos los preparativos para iniciar ese trabajo. Comprar los ingredientes de las hallacas suponía un recorrido por el viejo mercado principal de Mérida, el que estuvo situado donde hoy se ubica el Centro Cultural Tulio Febres Cordero y hace 200 años el Convento de las Clarisas. Había que comprar carne de res, de cochino y de gallina, tomate, cebolla, cebollín, ajos, comino, ajo molido, ají dulce, pimentones verde y rojo, tocino, garbanzo, pasitas, vino tinto, sal, cubitos y un punto de azúcar para quitar la acidez, aceitunas, conos sin hueso y alcaparras. La masa era un proceso lento porque había que pilar el maíz y con ceniza quitar la concha que lo cubre y hacerlo en anchos calderos de estaño. Este trabajo se preparaba con suficiente antelación para que estuviera listo para el día fijado, el 24. Y las domésticas de la casa, Concha, Ochayo o Goya, todas las lagunilleras, lo hacían con sobrada buena voluntad. La harina pan facilitaría esta tarea muchos años después. La abuela María nunca permitió que las hallacas se hicieran otro día que no fuera el propio 24 de diciembre, y por eso iniciaba el rito de las hallacas desde muy temprano. El día anterior se había preparado el guiso crudo en la costumbre merideña y el olor que desprendía hacía presagiar la calidad de las hallacas. En la cocina se organizaba la tarea y cada una, todas las mujeres, sabían lo que tenían que hacer. Primero limpiar las hojas y colocarlas para tender la masa y a esta masa ponerle onoto para darle color. Luego colocar uno por uno los ingredientes y los diferentes tipos de carne de res, de cochino y de gallina. Los adornos en los extremos, pasas, aceitunas, alcaparra. Cubrir todo con la propia masa y finalmente cerrar con la hoja, cuidando que estuviera bien apretada para que no le entrara agua. Lo último era amarrar la hallaca con pabilo, tarea esta que siempre estuvo reservada a mi madre. Al fondo y a los lados de la olla hallaquera se cubría también con hojas de plátano para que no se pegaran las hallacas a la olla. La cocción al fuego de leña en el patio del solar, costumbre que se mantuvo mientras la abuela María estuvo, como el personaje de la novela de Gallegos, la mano Azcárate, firme y erguida al frente de la familia, duraba no menos de 4 horas porque el guiso andino es crudo. En otras regiones del país, donde el guiso se cocina antes, en 2 horas debe estar lista la hallaca. La cena de Nochebuena era un acontecimiento familiar porque en la Mérida de mis tiempos, a los cuales me he estado refiriendo, cada familia cenaba en su casa y eran los abuelos, hijos, nietos, tíos y sobrinos los que se sentaban en la mesa, unos primero y los otros después, en orden y por jerarquías. Antes se habían tomado algunos licores, whisky, brandy, ponche crema o leche de burra, pero en la mesa del acompañamiento era vino Chianti, italiano, y a la hallaca, según los gustos, se le colocaba aceite de oliva, casi siempre el de marca El Gallo, importado de Portugal. El pan era de bola o de bolita, y dependiendo del apetito del comensal, se repetía la hallaca porque era una fiesta de nunca acabar. El postre habitual en mi casa eran los buñuelos de yuca, que tenían nombre y apellido casi, buñuelos beleneros, porque se hacían con la ancestral receta de mi tía abuela Belén Sandia de Chiguará. En mi experiencia con las hallacas puedo decir
que he disfrutado las hallacas margariteñas de pescado, que más bien parecen una empanada de cazón grande. Hallacas coreanas de chivo. Hallacas con masa de maíz de plátano en la zona del sur del lago. Hallacas de masa de maíz oscuro, casi color morado, en la zona cercana a las porqueras de Timoteo. Hallacas caraqueñas según la receta de Escanone. Hallacas de carabota en San Isidro de Trujillo. Hallacas solo de carne de cochino, hallacas de res y de pollo sin cochino. Hasta hallacas inventadas o improvisadas. Todas muy buenas, pero me quedo con las hallacas merideñas y sobre todo las de mi casa, que mantienen la sazón de las hallacas de la abuela. El precursor don Francisco de Miranda, en su fallida incursión por el Cabo de la Vela en 1806, añoraba las hallacas de su casa de Caracas. La tradición de las hallacas se ha convertido en una manera de recordar la casa de los primeros años. La diáspora venezolana la ha llevado a los 5 continentes. Las recetas se mantienen como nos lo enseñaron en nuestras casas, las inigualables hallacas de mamá, con algún toque del país que nos ha cobijado. La harina pan es un producto que se consigue ahora con relativa facilidad en América y en Europa. Seguimos celebrando la noche de Navidad y si bien por razones de espacio en los apartamentos nos ponemos siempre en pesebre, nos falta el nacimiento con el cual honramos al niño Dios. Mario Briceño Iragorri definió a nuestra hallaca en su incomparable estilo. La hallaca o tamal corresponde en el arte de comer a lo que el barroco representa en el arte de construir. La hallaca es la más perfecta expresión del barroquismo culinario de la colonia. Es la conjunción sibarítica del maíz de América con las finas carnes y los saporíferos aliños venidos de Europa. Pasas, alcaparras, aceitunas, almendras, aceite, carne de vaca, carne de puerco, etc. Y luego agrega la hallaca, que pudiera considerarse como la apoteosis colonial del maíz indígena, es el plato de la América fiel al maíz. Representa la generosidad de la cultura que se nutrió en el ámbito fecundo de la colonia. El pan arcaico que se ofreció de molde para recibir los 1000 sabores de la mesa europea. El maíz es la suprema expresión de su fuerza de nutrimiento y de goloso deleite. Arturo Alpietri se refiere a la hallaca en los siguientes términos no menos elogiosos. Nuestra hallaca es como un epítome del pasado de nuestra cultura. En su cubierta está la hoja de plátano, el plátano africano y americano con que el negro y el indio parecen abrir el cortejo de los sabores. Luego está la luciente masa de maíz, el maíz del tamal, de la tortilla y de la chicha, que es tal vez la más americana de las plantas. En la carne de gallina, las aceitunas y las pasas está España en su historia ibérica, romana, griega y cartaginesa. En el azafrán que colorea la masa y en las almendras que adornan el guiso están los 7 siglos de la invasión musulmana. Y la larga búsqueda de las caravanas en la Europa medieval hacia el oriente fabuloso de riquezas y refinamiento está en la punzante y concentrada brevedad del clavo de olor. Mario Picón Sala dice que la cultura arcaica del maíz se extendió por toda América, no menos de 5 milenios antes de que aparecieran en el continente los primeros europeos. Cereal de usos múltiples, que es para bestias y para hombres, para pan, vino y aceite, como decía el padre José de Acosta. El monumento americano más antiguo que testimonia su domesticación y uso es la venerable pirámide de Cuicuilco, cerca de Coyoacán, México, ejemplo de una cultura neolítica que algunos arqueólogos alargan a una vejez de 10.000 años. El maíz es la base fundamental de la hallaca, y en el capítulo Nochebuenas, allá lejos de Nieves de antaño, don Mariano recuerda la época de su Mérida navideña así. Para gusto de un niño y primer contacto con el mundo, había también en la casa el trabajo de amasijo y ver salir del horno encendido los más azucarados mojicones y rosquetes. Un olor de condimento criollo, de salpresa, vinagre, guayabita, aceitunas y pasas de Almería brotaba también de las enormes ollas en que se preparaba el guiso de las hallacas. Y termina sus recuerdos de juventud con tristeza diciendo: entre esas nochebuenas de allá lejos y las de ahora, qué fronteras de nieblas, de oscuros cirros, de cambio y de soledad. Don Teodoro Febres Cordero, en su Cocina Criolla o Guía del Ama de Casa, publicado en la tipografía El Lápiz en 1899, en el capítulo Principios, copia una receta de cómo preparar las hallacas y las hallaquitas de agua
que no difiere mucho de nuestra receta actual. Una curiosidad del recetario de don Tulio es que no usa medidas para las porciones, ni se indican los tiempos para cocinar, ni para cuántas personas alcanza la receta, por lo cual es de suponer que las amas de casa de la época tenían su propio sentido de las proporciones necesarias y del tiempo de cocción para preparar las hallacas. Señores académicos, he tratado de cumplir el grato deber impuesto por la Junta Directiva de la Academia de Mérida de dar respuesta al trabajo y discurso del doctor Rafael Cartay al incorporarse como miembro de honor que ha escrito sobre las vivencias en la ciudad de Mérida y ha presentado ante las comisiones de honor y de ingreso de esta multidisciplinaria corporación. Y no tengo la menor duda de que el joven Cartay, en esa su primera incursión a nuestra serrana y altiva ciudad, vino a buscar la Mérida que recordaba don Tulio en su hermosa pequeña confesión a la sordina, cuando escribe: mi verde altiplanicie andina, guarnecida de cumbres nevadas, de donde se desgajan blanquísimos ríos torrentosos, y mi vieja ciudad, de riscados aleros y campanarios, donde en el tiempo de mi infancia aún se vivía en un sosiego como de nuestro colonial siglo XVIII. Al comenzar a escribir estas palabras, y si el doctor Cartay, un experto en temas gastronómicos, quise hacer una historia del hombre en su afán de alimentarse. Tomé algunos apuntes sobre los homínidos. Estudié en algunos libros de historia buscando estos orígenes hasta llegar a millones de años atrás, desde el simio de los árboles hasta el que bajó para caminar agachado por bosques y matorrales. Esto quedará para otra ocasión. He preferido remontarme a mis recuerdos de niñez y juventud de nuestra Mérida, porque al fin y al cabo el neoacadémico nos ha recordado la Mérida de sus albores juveniles y tiene que responder ese trabajo en los términos que se corresponden con un tema afín a los tantos libros que han salido de la prodigiosa pluma de la obra académica. Doctor Rafael Cartay, bienvenido a la Academia de Mérida. Usted dará lustre a esta institución. Sigue escribiendo sobre gastronomía y su historia, porque es un tema que tiene muchos y consecuentes admiradores. Y gracias por haberme permitido hablar sobre las tradiciones pesebres y las hallacas merideñas. Y finalmente, mi gratitud porque hemos saboreado sus hallacas en la Academia de Mérida y en pleno mes de marzo. Señores. Doctor Rafael Cartay Angulo, ¿jura usted en nombre de Dios, la República y la Academia de Mérida cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos que le corresponden como miembro de honor de esta corporación en un todo de acuerdo con la ley y el reglamento que la rigen? Sí, lo juro. Si así lo hace, que el Dios, la República y la Academia de Mérida se lo premien. Si no, que se lo demanden. Con este juramento, apreciado doctor Rafael Cartay, queda usted investido como miembro de honor de nuestra corporación. Y en ese sentido, le expreso en nombre de nuestra junta directiva, de sus individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros y miembros de honor, la más cordial bienvenida, esperando de usted los mayores esfuerzos para seguir engrandeciendo nuestra Academia de Mérida. Muchas gracias. Para mí es un honor inmerecido estar formando parte de la Academia de Mérida, que es el orgullo de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Rafael Cartay.